Hola a todos, mi nombre es Frangelis Rodríguez, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, actualmente cursando la materia Investigación aplicada a la Psicología. El día de hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de investigación, el cual tiene como título Resiliencia desde la perspectiva subjetiva en los inmigrantes venezolanos en Gainesville, Florida. A continuación les voy a hablar sobre el momento número 1. Aproximación al fenómeno de estudio. Como todos sabemos, la crisis política, económica y social que vive nuestro país, Venezuela, ha provocado una migración masiva de venezolanos hacia diversos países, en este caso incluyendo a Estados Unidos, Florida. Sin embargo, este destino se ha vuelto de su preferencia debido a su clima, a la proximidad geográfica y a la existencia de comunidades ya establecidas de venezolanos. Y que a pesar que dicha movilidad implica un proceso de un cambio intenso en las personas, este conlleva a una pérdida emocional significativa. Sin embargo, según Mateo y Ledesma, 2006, la situación que enfrenta el inmigrante es compleja. Esto es debido a que implica que los procesos de ubicación y adaptación a costumbres y convivencias de las sociedades, donde el rechazo al extranjero puede desatarse actitudes violentas. Además de eso, según Achotegui en el 2008, emigrar es un proceso, como todos sabemos, que posee unos niveles de estrés tan intensos que llevan a superar la capacidad de adaptación de los seres humanos, y que alguno se realice en algunas condiciones mejores posibles, siempre conlleva a pérdidas de dolor, duelo, estrés y otras afectaciones. Eso también es dependiendo desde la manera perspectiva que ve el emigrante de manera positiva al adaptarse. Les voy a hablar sobre los propósitos de investigación. Develar las vivencias y estrategias de adaptación y superación de las nuevas circunstancias de los migrantes venezolanos en Gainesville, Florida. Interpretar los significados otorgados a la resiliencia durante la experiencia migratoria en el estado de Florida. Y comprender la construcción y el significado de las experiencias resilientes de los migrantes venezolanos en Gainesville, Florida. Les voy a hablar sobre la justificación. Como tenemos número 1 en el ámbito social, aborda las experiencias de la adaptación como migrantes venezolanos, proporcionando desde la perspectiva subjetiva conocimientos que pueden ayudar a la reconfiguración de las estrategias de superación y contribuir así a construcción de nuevas formas de afrontar resilientemente las experiencias migratorias, situación que pueden contribuir con la calidad de vida y bienestar emocional. En el contexto científico, esta investigación aporta nuevos conocimientos teóricos y empíricos sobre los procesos de adaptación y superación. Los migrantes venezolanos en contextos específicos como en la ciudad de Gainesville. En el ámbito metodológico, el enfoque cualitativo permite explorar en profundidad las perspectivas y experiencias subjetivas de los inmigrantes, captando así la riqueza y la complejidad de sus narrativas personales, mediante entrevistas a profundidad y análisis narrativo. En el ámbito psicológico, contribuye la comprensión de los migrantes que interpretan, configuran y manejan emociones propias sobre el proceso migratorio, como la pérdida y la nostalgia en su vida diaria, además de revelar los procesos de adaptación positivos y recursos internos que fortalecen su capacidad para enfrentar las adversidades. Momento número 2. Referencial teórico. Según Arias 2006, los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en el área determinada, en este caso sobre los migrantes,
y sin embargo sirven como modelo o ejemplo para futuras investigaciones. El momento 2 está conformado por estudios previos, entre esos tenemos 3. Herrera, Mojica, Espinel. Estrategias de residencia y resiliencia de personas migrantes venezolanas, asentadas en Cúcuta, Colombia, América Latina. Urdaneta, Torres y Fernández. Resiliencia es un proceso de tolerancia y templanza para los venezolanos en el exterior. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Y Vargas en el 2019, Resiliencia de inmigración de jóvenes venezolanos, historia de 2 venezolanas a partir de la llegada a Argentina, Universidad Yacambú, Estado Lara, Venezuela. Entre las orientaciones teóricas del estudio está la psicología de la salud, el cual es una rama de la psicología que se enfoca cómo los individuos perciben, influyen y se relacionan con los demás. Entre la teoría positiva, Seligman, 1999, definida como el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos. Baron y Burney, 1994, afirman que la psicología social se focaliza principalmente en comprender las causas y factores que moldean nuestros pensamientos. Teoría de la subjetividad sociocultural de Vygotsky, 1995. El desarrollo cognitivo de los individuos es fuertemente influenciado por el entorno social. González, 2013. Los postulados teóricos de la subjetividad surgen de la necesidad del desarrollo de los conocimientos que permitan comprender al ser humano constituido por los procesos y sistemas abiertos, expuesto a una influencia social e histórica. La resiliencia, Bornet, 2013, es la capacidad humana para enfrentar y sobreponerse y ser fortalecido y transformado por las experiencias adversas. Capacidad que posee la persona con la finalidad de sobresalir de grandes problemas y progresar con la capacidad de rehacer la vida e inclusive convertir en una adversidad y demuestra algo positivo. Migración, complejo de proceso que implica desplazamiento físico del individuo o grupo de estos fuera de su ambiente ordinario. Jiménez, 2003, desplazamiento de una persona o conjunto desde el lugar habitual de la residencia a otro, para permanecer en el más o menos tiempo con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir alguna mejora determinada. Fundamentación legal. En Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida, existen leyes de regulación que abordan la protección de la salud mental de los migrantes. Algunos aspectos importantes a considerar incluyen Ley de Derechos Civiles 1964. Esta ley federal prohíbe la discriminación por cualquier causa o motivo a los programas de actividades que reciben financiamiento federal, a lo que incluye servicios de salud mental. Ley de Rehabilitación de 1973. Esta ley federal prohíbe la discriminación por discapacidad de programas, actividades que reciben financiamiento federal, lo que incluyen servicios de salud mental. Inmigrantes con discapacidades están protegidos por la ley. Ley de Atención Médica Accesible expandió el acceso a servicios de salud, lo que incluye servicios de salud mental para la amplia gama a personas, independientemente del estatus migratorio. Ley de Florida sobre la médica para inmigrantes. En este ámbito estatal, Florida promulgó la Ley 89 en el 2019 que prohíbe la discriminación en la provisión de atención médica basada al estatus migratorio. Esto incluye servicios de salud mental. Continuamos con el momento número 3, orientación de la metodología. Naturaleza de la investigación, paradigma interpretativo. Searle, 1974. Tipos de investigación cualitativa, método fenomenológico, hermenéutico. Fases. Primera fase, etapa previa. Segunda fase, recoger la experiencia vivida. Tercera fase, reflexionar acerca de la etapa vivida. Y cuarta fase, escribir las reflexiones sobre las experiencias.
Entre las técnicas tenemos entrevista a profundidad según Van Manen 2003, posibilidad de recopilar información con la interpretación que el sujeto evaluado posee con referencia a su experiencia. El proceso de recolección consta de la siguiente información. Número 1, se aplicará a la entrevista 3 informantes claves. Número 2, se realiza una entrevista a profundidad. Número 3, se realizan grabaciones de eventos de importancia. Número 3, posteriormente se realizará la transcripción de toda la información obtenida en los informantes claves. Procesamiento de la información recolectada con informantes claves. Ejecutaré la fase atendiendo los siguientes aspectos. Número 1, una vez aplicadas las entrevistas a profundidad, procederé a oír a transcribir la información grabada, tal cual como la expresé en los mismos, de manera precisa. Esta información se le presentará con una matriz que elaboraré para tal fin con la intención de categorizarla, codificarla con letras y color a fin de realizar un análisis e interpretación de las mismas. Y número 3, categorización. Consiste en la forma de clasificar los elementos de conjunto a partir de criterios definidos por el investigador. Legitimación y calidad de la investigación. La investigación la estableceré haciendo el uso de triangulación, constatando de la información que obtendré por medio de las entrevistas a profundidad entre los informantes clave. Triangulación consiste en tomar aquellos estratos de formación mayormente que se domina en el escenario del significado de cada una de las categorías generadoras con el fin de complementar el significado y de velar además la legitimidad de las voces de los informantes clave. Según la fiabilidad de la investigación, Miller, 1986, destaca que la fiabilidad es un criterio clásico de la evaluación de la investigación cualitativa. Con este criterio evaluativo se pretende explicar dos vertientes del estudio. La primera, origen de la información recabada, de tal manera que existe una forma de probar que es una declaración del entrevistado y comienza la interpretación del investigador. Y la segunda se refiere a la claridad de los procedimientos en el campo o en la entrevista y con el texto escrito, de manera de realizar la comprobación que quede explícita la comparabilidad de la conducta de los distintos entrevistados. Entre el análisis e interpretación de la información tenemos que la información recopilada de la entrevista se procesará mediante las diferentes unidades de temática. Sin embargo, posteriormente serán integradas en la categoría emergentes definidas sobre la investigadora de acuerdo a los criterios y análisis establecidos en los objetivos de la investigación. Y en cuanto a la saturación de categorías, la información obtenida de los protocolos se someterá a un proceso de saturación que se emplea en los diseños emergentes para la recolección en zigzag de la información recabada, es decir, para obtener las categorías emergentes de los hallazgos producidos por las técnicas de la entrevista a profundidad y observación. Y finalizando, tenemos que resiliar es recuperarse, ir hacia adelante tras una enfermedad o un trauma o un estrés. Es resistir primero y superarlas después. Es rescindir en un contrato con la adversidad. Gracias.